aprendiendo a través de la experimentación y de meter la pata y de a veces lastimarse o de tener éxito con alguna de las acciones que realizan, que operan a su alrededor. Un niño en cierto modo es como una recapitulación acelerada, en unos pocos años, en un solo individuo, de la historia de la humanidad. Empieza con cero conocimientos, poco a poco va desarrollando sus conocimientos, más o menos a los 7 años domina el fuego, aunque sea mediante cerillas o mecheros, y la curiosidad lo va llevando hacia el interés por saber. Desafortunadamente el interés por saber enfrenta varios obstáculos. Se dice mucho que uno de esos obstáculos es precisamente la enseñanza. Yo no estoy tan seguro de ello, pero por lo menos sí es cierto que hay adultos que interfieren con esto. El porqué continuo de los niños, que son deseos de saber, salvo las ocasiones en que son deseos de molestar, en general son deseos de saber, ¿por qué esto? Y luego la respuesta tiene otro por qué, y por qué, por qué, por qué. Y termina cuando le dicen que no pregunte, le dicen que sus preguntas hartan al adulto, interfieren con la clase, o directamente el adulto se queda sin respuestas y responde porque soy tu padre. Y esos son de los elementos, junto con la emoción de lo que no es conocimiento, de lo que es misterio, que van llevando a que deje de ser tan científico, tan crítico en su accionar con el mundo el bebé y se empiece a convertir en una persona más proclive a las creencias. La adolescencia es una edad en la que los misterios nos apasionan. Es la edad en la que nos damos cuenta que la vida es un misterio. Es un misterio que estamos desentrañando. Estamos desentrañando el sexo, estamos desentrañando la capacidad de ser independientes, la capacidad de tener relaciones independientes con otras personas, la libertad de movernos por nuestro entorno sin la vigilancia de los padres. Todo es misterioso. Hay niños que hasta los 10 años no han comprado algo, por ejemplo, no han manejado dinero físico, el poder que da poder adquirir o vender algo. Eh, y conforme desentrañamos esos misterios, es normal que nos interesen misterios que son especialmente apasionantes. Son misterios que parecen más extraños, más prometedores. Yo cuando era, por ejemplo, joven a los 16, 17 años, eh, empecé a hacer una serie de experiencias con un amigo mío, porque lo que estaba de moda eran los estudios que se habían hecho con cartas, con telepatía. Se usaban las cartas especiales, se llamaban cartas Zener, pues nosotros hacíamos con una baraja americana. Y él iba sacando cartas. Mauricio, perdóname que te interrumpa un momentito, porque Sí, me parece que hay algunos asistentes que dicen que escuchan un poco bajito. Es posible, a lo mejor podríamos solucionarlo donde tienes el micrófono arriba, tienes al lado una flechita, un desplegable, donde pone ajustar el volumen del micrófono. ¿Vale? Perdona que te interrumpa, pero si a lo mejor puedes subirlo un poquito, esos asistentes que dicen que escuchan un poquito bajito, y aunque ellos también suban un poquito el volumen de sus altavoces, así ¿ves está dónde te mejor. digo, Mauricio? Así está mejor. ¿Sí Está me mejor, oyes mejor? ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver. De Ah, ok, acuerdo. sí, De acuerdo. vale. No pasa nada. Comentaba yo que hacíamos experimentos con cartas. Mi amigo sacaba una carta y yo trataba de percibirla telepáticamente. Éramos 16, 17 años, insisto. Y entonces yo decía 4 de tréboles, no, es el 6 de diamantes. Pero al poco rato empezaba a decir, aparte de que algunas le acertaba, decía, vas una adelantado. ¿Cómo voy adelantado? Sí, aparte de hacer telepatía, ahora se viajes en el tiempo. Entonces dices 4 de tréboles, pero sale después. Y luego también era efectivo cuando iba yo atrasado. Dice, no es que dijiste la sota de diamantes y salió antes. Y afortunadamente teníamos buenos profesores y nos dimos cuenta que nos estábamos engañando solos. Es decir, que estábamos abriendo las posibilidades de acierto de una manera tal que el número de aciertos que íbamos a tener era enorme. Ya no era de una entre 52 cartas, sino la íbamos bajando una entre 26, una entre 13, le atinaste al color, si le atinaste al palo, ya aciertas una de cada 4 cartas. Eh, y afortunadamente, gracias a nuestros profesores, nos dimos cuenta de que esto era totalmente absurdo. Esto ha sido base para que yo haga una serie de cuestionarios cuando voy a dar charlas a institutos. Precisamente ayer estuve en el Instituto Monteville, aquí en Gijón. Yo antes de dar la charla le hago una serie
yo un cuestionario de unas 20 preguntas totalmente científico, no pretendo que tenga validez estadística, a los alumnos para ver por dónde voy. Antes les interesaba mucho más algunas cuestiones paranormales, la telepatía, la telequinesis, y ahora tienen otros intereses. Y estos son quizás los que más nos interesa abordar, y es de los que me voy a centrar principalmente. ¿Cuáles son esos intereses? A los que no les están aplicando el pensamiento crítico. Lo que vamos a ver fundamentalmente son misterios reales y misterios falsos, cómo se difunden el pensamiento mágico y la pseudociencia, qué son los que ya estuvieron en el anterior taller. Les voy a pedir un poco de paciencia, vamos a definir rápidamente otra vez pensamiento mágico y pseudociencia para tener una base común sobre la cual pensar. Fantasmas, extraterrestres, pseudomedicina, ciencia malvada y conspiranoia. ¿Qué es lo que ofrece este pensamiento a los jóvenes y por qué tiene tanto éxito? ¿Cuáles son algunos de los problemas de nuestra relación con el mundo que depredan quienes venden misterios y quienes venden pensamiento irracional? Algunos ejemplos, muy pocos, de los razonamientos y argumentos que podemos utilizar. Y les voy a dar al final en el chat una serie de enlaces a algunas fuentes de información sobre algunos de los temas que vamos a tratar ahora. Son blogs, páginas de divulgación que de alguna forma les pueden servir para hacer lo que sus alumnos quieren que hagan, que es responderles a las preguntas que tienen, no solo a las de clase, sino cuando les preguntan, oiga, ¿y los extraterrestres llegaron en Roswell en 1947? Y lo peor que puede pasar es que uno se quede como, no sabía, no sé ni qué es Roswell. Desafortunadamente son cuestiones de mucho interés para los chicos. El universo está lleno de misterios, y misterios reales. Si ustedes, saben que soy mexicano, digo ustedes en vez de vosotros, me perdonan, todos ustedes se dedican precisamente a revelarle misterios a los chicos, misterios de la historia, misterios de la lengua, misterios de la ciencia, misterios de la sociología, misterios de la música, misterios del deporte mismo. ¿Cuáles son las reglas del fútbol? Está el profesor de deportes para revelarte ese misterio. Pero hay también misterios absolutamente falsos. Y esos son los que decía yo que han cambiado mucho. En los años 70-80 nos interesaban los ovnis, los fantasmas, los poderes paranormales, la brujería. Por cierto, los extraterrestres además tenían, los ovnis y los extraterrestres tenían una función muy importante, que era explicar el pasado. Todo el pasado se explicaba con extraterrestres. Las pirámides las hicieron los extraterrestres. Stonehenge lo hicieron los extraterrestres. Resolvía muchos problemas. Mal resueltos, pero los resolvía. Lo que hoy detecto yo en los cuestionarios que hago con los alumnos de instituto es que les siguen interesando mucho los fantasmas, los muertos, que es digamos, una de las más viejas pasiones e intereses que sabemos que el ser humano ha tenido a lo largo de su historia. La idea de la muerte nos preocupa tanto, nos afecta tanto, saber que estamos con alguien y 10 minutos después ya no está y no va a volver a estar. Entonces, claro, la gente los veía en sueños y decía, se me ha aparecido el tío Felispendio, se me ha aparecido en sueños y me ha dado una cosa, y de alguna forma el tío Felispendio seguía vivo en nuestra memoria, en nuestra cabeza, a través de los sueños. Y se pensaba que los sueños eran una forma de conectar con lo sobrenatural. La muerte, los muertos que queremos y el saber que nosotros mismos vamos a morir, evidentemente son cuestiones potentes y a los jóvenes les interesan. La brujería les interesa mucho de una manera que ya no es ni siquiera la magia más establecida, sino un regreso a la brujería nivel bruja Lola. De ver chavales de 19, 18, 17 años que creen en las brujas negras y en pasar el agua y en estas cosas que uno pensaría que son de cierto pasado. Y sobre todo lo que domina mucho el pensamiento de los jóvenes respecto de los misterios falsos son las teorías conspiranoicas. Y a ellas vamos a dedicar una buena parte de hoy. ¿Qué es lo que hacen cuando se interesan por estos misterios los jóvenes? Cuestionar la realidad, pero cuestionarla de una manera ineficaz, de una manera irracional y de una manera caprichosa. Podemos cuestionar la realidad de distintas maneras. Si la cuestionamos racional y críticamente, obtenemos respuestas. Si la cuestionamos irracionalmente, llegamos a no aceptar las explicaciones reales por dudar gratuitamente.
La duda no, el pensamiento crítico no parte de la duda simplemente como tal, sino de la duda metódica y rigurosa que acepta, que pone las reglas de las respuestas y acepta las respuestas que obtiene aunque no le gusten. Y esto es mucho, muy importante. ¿Qué es la pseudociencia? Hablábamos de pseudociencia y hablábamos de pensamiento mágico como dos categorías de pensamiento. La pseudociencia pretende ser ciencia o pretende presentarse como la ciencia. Utiliza sus aparatos, utiliza su escenografía, utiliza la bata blanca, utiliza la idea de llamarse a sí mismos investigadores, de utilizar aparatos aunque no sirvan para nada, de sentir que tienen cierta seriedad, pero no se ajustan a los métodos de la ciencia. Cuando la ciencia tiene ciertos estándares de evidencia, ellos no los aceptan y tampoco ofrecen sus evidencias de acuerdo a esos estándares. Las afirmaciones son implausibles o no se pueden probar, exige un trato especial y excepcional, es decir, todo se puede estudiar científicamente, pero lo mío, la acupuntura, la homeopatía, los muertos, la comunicación con los muertos, etcétera, ese es especial. Ese lo tienes que aceptar como ciencia, pero no lo puedes estudiar utilizando el método científico. Utiliza el lenguaje de la ciencia, decíamos, y utiliza el atrezo que corresponde a la ciencia. Es decir, es lo que algunos llaman investigaciones parapsicológicas, es los que le llegan a todo le ponen el sufijo logos, porque suena bien, ufología u ovnilogía, el estudio científico de los ovnis, que nunca es científico en realidad, y cuando es científico los resultados no son los que les gustan, pero pretenden una respetabilidad científica que no pretende la otra forma de pensamiento irracional, que es la magia. La magia parte de la base de que hay poderes y energías que van más allá de lo natural, que no son medibles, que no son demostrables y que no se preocupan ni siquiera por tratar de demostrarse. Son fuerzas sobrenaturales que crean relaciones causales distintas de las relaciones físicas. El ejemplo clásico es el muñequito de vudú. El muñequito de vudú representa la realidad. Si yo le pongo una agujita, le duele a la persona a la que está representando. No es posible establecer una relación causal física entre lo que le pasa al muñequito de vudú y lo que le pasa a la persona, pero yo creo en ella. Eso es magia, no es pseudociencia. Los símbolos tienen significado real y siempre hemos pensado, hasta ahora por lo menos, que las pinturas rupestres precisamente simbolizaban la realidad. Dibujo el bisonte, le dibujo mi lanza atravesándolo y por lo tanto cuando yo vaya a cazar al bisonte, mi lanza lo atravesará. La representación es igual que lo representado. No creen en las coincidencias. Siempre consideran que toda coincidencia tiene un significado y es un significado que van a aceptar más allá de las demostraciones. El ejemplo clásico es, me llama alguien, pienso en él, ay mira, nos hicimos telepatía porque yo estaba pensando en ti en el momento en que me llamas. Y si nos aproximamos estadísticamente podemos decirle, no, mira, es que hay un universo muy pequeño de personas que te pueden llamar por teléfono, que te llaman ocasionalmente. Y hay un universo muy pequeño de personas a las que conoces. Por lo tanto, las probabilidades de que pienses en una persona en el momento en que te llama son de tanto. Te va a pasar 2 o 3 veces al año. Y sin embargo, quien cree en el pensamiento mágico dice, sí, pero yo creo que me pasa más veces. No puede no tener significado. Esa coincidencia tiene que tener un significado, tiene que haber telepatía. Y ahí entra un mecanismo muy común que es el de olvidarte de las veces que falla y acordarte de las veces que funciona. Es el mismo mecanismo de la superstición, ¿no? De los futbolistas que se ponen los calzoncillos al revés, porque un día que se pusieron los calzoncillos al revés marcaron un gol. Luego ya no les importa que todas las veces que se pongan los calzoncillos al revés no van a marcar el gol y no lo marcan. De hecho, esperan que de alguna forma esa relación mágica que creen que se estableció vuelva a funcionar en el futuro y les permita marcar un gol. Y por supuesto la magia parte de la base de que desear las cosas basta para que ocurran. Esto es la base de gran cantidad de enseñanzas, entre comillas, del New Age. La idea de que si quieres algo con toda tu alma, con todos tus deseos, vas a conseguir que ocurra. Y es una forma de negar la realidad, de decir, mira, por más que quieras volar, respirando y despegándote del suelo como lo hacemos todos en sueños, no va a ocurrir. De hecho, cuando se dice, se considera que quien lo dice es un poco cruel. La magia y la pseudociencia tienen el problema de que están
todo a nuestro alrededor. Quiero decir, todo a nuestro alrededor. Yo estoy seguro que no pasamos un día sin que estemos expuestos por lo menos 10 veces a afirmaciones mágicas y pseudocientíficas plenamente irracionales. En la radio es muy frecuente que entrevisten al charlatán de turno o el señor que cura el cáncer con un palito. Revistas, hay incluso revistas especializadas en charlatanería, pero revistas que no lo son, siempre incluyen algo. Las revistas, entre comillas, femeninas, que no sé por qué les llaman revistas femeninas, que los beneficios del Reiki. Y el artículo dice ninguno. Lo que dice es una serie de afirmaciones irracionales que no están probadas. La televisión, desde los videntes nocturnos que plagan toda la televisión, aclaro para que lo sepan, porque esos videntes pagan su tiempo. No es que los llamen las emisoras de televisión para que les hagan el favor de adivinar el futuro de la gente, ¿no? Ellos pagan. Y yo alguna vez hice el experimento para un reportaje que hicimos para la revista Cubo. Traté de comprar media hora diaria a una de las grandes cadenas, de una de las grandes propietarias de televisión de este país. Ya hablé con un representante de ventas y le dije, chico, yo vengo de México, soy vidente, traemos astrología maya y quiero media hora diaria. 30.000 euros al mes y otros 27.000 por la producción. Es decir, que si pagaba 57.000 euros, yo tenía media hora diaria de lunes a viernes en una de las cadenas que nosotros vemos todos los días de la televisión abierta. Si alguien puede pagar 57.000 euros al mes para estar allí es porque gana mucho más. Mucho. Y el señor les paga por estar ahí. Pero también en la televisión tenemos a Mariló Montero preguntando si el alma se trasplanta con órganos. Es decir, tenemos a personajes como el doctor Cabrera, lo siento, psicoanalizando muertos y diciendo barbaridades. Todos los medios electrónicos, los medios supuestamente informativos, son medios en los que encontramos charlatanería. Y esto sin contar, por supuesto, los alimentos funcionales, los alimentos que te evitan el cáncer, te curan el colesterol, te curan la diabetes, y los cosméticos que tienen acciones mágicas que en la realidad no tienen. Pero los chicos, sobre todo, están expuestos a la magia y la pseudociencia a través de páginas web, listas de correo y redes sociales. Y yo que me meto en esto, cuando uno ve lo que hay en las redes sociales que no solemos visitar los adultos, es aterrador. Hay sitios completos como Pijama Surf, no recuerdo si es argentino, que todas las tonterías del mundo les da, por cierto. Aquí tenemos un ejemplo, arriba a la derecha dice, director creativo de Cartoon Network habla sobre imágenes Illuminati en la programación. El Illuminati es uno de las grandes conspiraciones que hay actualmente. Y si uno ve la entrevista, efectivamente habla de eso. Dice, no existe. Pero la mayoría de los chicos se van a quedar con el titular y no con el contenido. Arriba a la izquierda tenemos un sitio que es Yahoo Answers, respuestas Yahoo, donde los chicos hacen preguntas y ellos mismos, otros chicos, les responden. Y lo que responden son unas tonterías extraordinarias. Volvemos a los Illuminati. ¿Qué hicieron los Illuminati? Y allí uno, por lo menos, es racional y dice, bueno, no hay evidencias, pero se supone que controlan el mundo. Sitios como Menéame, que vive finalmente también del tráfico de personas, de que la gente haga clic en su sitio, difunden afirmaciones como esta: crowdfunding para fabricar generadores cuánticos de energía libre. La energía libre es sacar energía de donde no la hay. Es una afirmación que rompe con el principio de conservación de la energía y que es la base de todas las máquinas de movimiento perpetuo. Las máquinas de movimiento perpetuo no se pueden hacer, nunca se han podido hacer, y si se pudieran hacer, el universo implotaría porque el universo no funciona así, nos guste o no. Pero hay un señor que tiene la cara de ofrecer motores generadores de energía libre cuánticos. La palabra cuántica aparece continuamente en la charlatanería del pensamiento irracional porque suena muy bien y porque creen que les da respetabilidad sobre sí. Y lo que está haciendo es un crowdfunding, es decir, está sacando dinero a la gente para fabricar un generador, una máquina de movimiento perpetuo. Esto es totalmente absurdo.
Realmente abajo a la derecha tenemos el periódico La Vanguardia, que tiene en la parte de su contraportada, la cuarta de forros, se llama La Contra, y es uno de los sitios donde todos los loquitos, todos los chiflados, toda la gente que dice tonterías del mundo, va a estar. Y va a estar entrevistada, y entrevistada con toda seriedad y sin cuestionarla. En este caso particular, es una señora que dice que fue curada por su dieta y vende libros de su dieta anticáncer, independientemente de que fue sometida a tratamiento tanto quirúrgico como quimioterapéutico. Aquí en La Contra, por ejemplo, alguna vez hicieron una entrevista al premio Nobel de Química Richard Roberts, y le hicieron decir cosas que Richard Roberts nunca dijo. Yo me acuerdo, yo lo vi, dije, es absurdo que Richard Roberts diga esto, busqué todo Internet en español está lleno de las declaraciones de Richard Roberts falsas, pero en inglés no encontraba uno que dijera nada parecido a lo que decían en La Vanguardia. Busqué continuamente, hasta que finalmente decidí, le escribo, ¿qué pasa? Escribí al doctor Richard Roberts, le dije en español, se está diciendo que usted dijo esto, porque esto es lo que se ha publicado de usted en La Vanguardia. Y el doctor Roberts, insisto, premio Nobel de Química, me dijo, por favor publica esto en tu blog, no es cierto, yo no dije eso, es una barbaridad, es una tontería, y aquí hubo mala fe. Por supuesto, la gente que lee mi blog es una fracción minúscula de todos los que siguen creyendo que el doctor Richard Roberts dijo una serie de barbaridades conspiranoicas. Hablamos ya un poco de los fantasmas, por qué son emocionantes los fantasmas, por qué es emocionante la idea de ir de noche a algún lugar a experimentar con la comunicación con los muertos. Los extraterrestres son un fenómeno, por cierto, muy reciente, no tiene unos 60 años, es de 1947, cuando un personaje llamado Kenneth Arnold dijo haber visto unos objetos raros que, según él, eran como boomerangs, eran en forma de V. Pero dijo que saltaban andaban por el aire como saltando como como platillos volantes, como platillos que chocaran en el agua. Cuando lanzó un platillo, una piedra plana al agua, y va saltando la piedra o el platillo. Y entonces les pusieron platillos volantes, y desde entonces todas las naves extraterrestres son circulares, aunque las primeras fueron en forma de... Pero hombre, la idea de que haya extraterrestres tiene mucho atractivo, entre otras cosas porque si saben tanto como para poder viajar por la galaxia o por el universo, violando las leyes de la física, quizás puedan ayudarnos a resolver nuestros problemas. Cumplen y han cumplido mucho tanto la función de hermanos mayores como de amenaza en el imaginario popular. La pseudomedicina es otro conjunto de creencias que sirve para darnos esperanza donde no la hay, dar certezas donde no las hay. Cuando uno va con una persona, si ustedes alguien conoce a alguien que ha tenido cáncer o lo ha padecido el mismo, cuando uno va con un médico y le diagnostican un cáncer, el médico no le dice, yo te voy a curar con 100% de certeza. El médico le dice, mira, hay tasas de remisión, podemos hacer esto, si lo pillamos a tiempo, podemos hacer aquello, puedes vivir 5, 10, 15 años más, pero no te puedo dar certeza. Claro, los charlatanes no tienen ningún problema, si uno encuentra 1000 páginas de la homeopatía, se cura el cáncer con homeopatía. ¿Has curado? ¿Tenemos una sola persona que se haya curado el cáncer con homeopatía? No, no. Pero nos dan la certeza y la certeza nos gusta. Y nos permite además ser un poco rebeldes. Y de esto vamos a hablar más adelante también. Nos permite ser rebeldes contra unos señores muy serios de bata blanca que tienen la respetabilidad social por ser aquellos que se encargan de nuestras almas. La ciencia malvada es un fenómeno que podemos también situar con una fecha de nacimiento muy concreta, y es 1946. El estallido de 2 bombas atómicas en Japón para finalizar la Segunda Guerra Mundial fue un impacto aterrador para todo el mundo, incluso y principalmente para los científicos, incluso para quienes habían dicho hay que hacer esta bomba para impedir que la tenga Hitler antes que nosotros, porque si la tiene Hitler perdemos la guerra. Es decir, no había una maldad específica, sino había razones, pero incluso los científicos que defendieron esas razones se impactaron terriblemente. Y a partir de ese momento nació la idea que los científicos son malvados, que la ciencia trabaja en contra del ser humano
y que la tecnología de alguna forma nos hace daño. Esto es un fenómeno que ya vivimos históricamente, después del pensamiento ilustrado, después de la ilustración, cuando hubo el movimiento de la contrailustración diciendo que no, que contra la ilustración y contra la revolución científica, tratando de denigrar los avances que se habían logrado. Por supuesto, no hay nada más divertido que alguien hablando en contra de la tecnología en Internet, que es como se difunden la mayoría de las informaciones o deformaciones respecto de la ciencia. No quiere decir que la ciencia no tenga problemas, que no haya científicos, que no haya errores, que no haya equivocaciones, que no haya empresas que utilizan la ciencia de manera incorrecta. Nada de esto es mentira, pero presentado con sensacionalismo y racionalidad resulta bastante distinto. Y todo esto está englobado en las teorías conspiranoicas. Las teorías conspiranoicas están presentes en prácticamente todos los medios, como habíamos dicho, pero muchas veces las escuchamos sin saber lo que quieren decir. Tenemos cosas como HARP, chemtrails, la alimentación maligna, estas cadenas que corren por internet, en Facebook, por correo electrónico, por Twitter, de tal alimento te causa cáncer, tal alimento es malísimo, deberías dejar de tomar leche, deberías dejar de comer harina, deberías dejar de comer arroz, deberías dejar de comer sal, deberías dejar de comer. Y hay ideas absolutamente irracionales respecto a los más diversos alimentos. De cuando en cuando surge un nuevo pánico. La energía libre, como ya mencionábamos, la maldad de las farmacéuticas, es decir, no la idea de que las farmacéuticas son empresas que pueden comportarse como todas las empresas de manera incorrecta para obtener beneficios económicos, lo cual es criticable y rechazable, sino que trabajan para hacerle daño a la gente. Esto es precisamente lo que le atribuyeron al doctor Richard Roberts, que yo descubrí que nunca había dicho y que él dice que no diría nunca. Que las farmacéuticas hacen cosas incorrectas es otra cosa, pero no están creando enfermedades ni haciendo medicamentos para dañarnos. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales no se pueden crear estas cosas. Las curaciones mágicas entran en la pseudomedicina, los Illuminati y los reptilianos, todas las conspiraciones alrededor del 11S y el 11M, la idea de que el hombre no fue a la luna, la idea de que el SIDA es una enfermedad manufacturada, fabricada en un laboratorio, eh, que es algo que todavía no sabemos hacer, que además no sería necesario hacer, y que además conocemos perfectamente la historia evolutiva del SIDA, desde el mono verde, del mono etíope, hasta el ser humano, y el viaje que hizo en los años 70. El miedo a las vacunas, que está en este momento teniendo una enorme fuerza en la comunidad española, todo basado en afirmaciones irracionales, hay que aclararlo, y la idea del control mental. La idea del control mental es una de las conspiraciones más divertidas porque parte de la base de que haya fuerzas extraordinarias, probablemente por medio de rayos que mandan los satélites o algo así, que nos controlan mentalmente. La pregunta siempre es, ¿y por qué a ti no te controlan mentalmente? Si fuera eficaz, te estaría controlando a ti, no podrías pensar que te controlan mentalmente. Y cuando uno expresa este tipo de contradicciones, es cuando no les queda muy claro. Una cosa muy curiosa, por ejemplo, simplemente por su difusión de HARP. HARP es un programa de investigación de auroras que lanza frecuencias a no me acuerdo ahora en este momento a qué parte de la atmósfera, a la ionosfera me parece, y estudia los cambios que se generan, pero que tiene una potencia, siendo grande, demasiado pequeña para todo lo que le atribuyen. Le atribuyen la capacidad de crear terremotos. Cuando medimos la energía de HARP con los terremotos, nos damos cuenta que la cantidad de energía que libera un terremoto es absolutamente inconmensurable junto a aquello que es capaz de generar huracanes, ciclones. Curiosamente, los terremotos siempre los generan las fallas donde hay las fallas sísmicas del planeta, y los huracanes siempre los generan en las zonas de huracanes o de tifones, según estudian en el Atlántico o el Pacífico. Pero el cantante de un grupo muy conocido que es Muse, M-U-S-E, Muse, como Musa, cree en las conspiraciones. Entonces han sacado un álbum que se llama HARP, y esto ha servido para que muchísimos chavales se tomen más en serio que nunca HARP. Cuando yo era chaval, el que hizo algo parecido fue Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que creía en la magia de
un sujeto, un chiflado maravilloso y descarado que se llamaba Aleister Crowley. De hecho, compró la casa de Aleister Crowley y iba a las subastas a comprar cosas que habían sido propiedad de Aleister Crowley. Y muchas personas de mi generación se metieron en la supuesta magia maravillosa de Aleister Crowley porque lo había hecho un chaval que evidentemente de ciencia sabía muy poco, pero sigue tocando la guitarra extraordinariamente. ¿Qué nos da? ¿Qué les da a los jóvenes el pensamiento irracional, la magia y la pseudociencia? Les da emoción, pero les da algo más, y es seguridad. La gente tiene muchísimo miedo, y esto nos pasa también a nosotros, muy probablemente a ustedes. La gente tiene mucho miedo de aceptar que la realidad es caótica, sobre todo la realidad social, política, económica. Es aleatoria, que depende de una cantidad de variables tan tremendamente extensa, tan compleja, tan variada, tan numerosa, que es muy difícil predecirla, es muy difícil controlarla y es muy difícil entenderla. Somos gente que estudia desesperadamente la economía y siempre los grandes crisis los pillan por sorpresa. ¿Por qué? Bueno, porque la economía trata con una serie de variables tan enorme que todavía no ha podido tener una seriedad predictiva como la tiene la física. Todas las ciencias sociales, todas las disciplinas sociales adolecen de ese problema. Las variables con las que trabajan son numerosísimas. Un problema climatológico, una mala cosecha, puede desencadenar una serie de problemas sociológicos, económicos y políticos, no solo en el lugar donde ocurre, sino en la zona que la circunda, en los países que comercian con ellos, etcétera, que puede llegar a tener un presidente del otro lado de la tierra. Esto se parece a lo que llaman, incorrectamente por cierto, el efecto mariposa, es decir, en los sistemas caóticos un cambio muy pequeño en las condiciones iniciales puede causar un cambio muy grande en el resultado. Y así funcionan las sociedades y a la gente le parece muy incómodo tener que enfrentar ese problema, tener que enfrentar que nadie controla. La realidad es muy compleja y entonces estamos a la merced de fuerzas que no controlamos. A veces da más tranquilidad pensar que controla a alguien, que hay una conspiración mundial de Illuminatis, son los más socorridos. Los Illuminati fue una secta que existió de 1786 a 1789, por ahí, 1798, perdón. Luego desaparecieron, pero les han seguido echando la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Porque la culpa la tienen los de cierta sociedad secreta, como alguna en la que pertenecieron algunos presidentes de Estados Unidos, una hermandad de alumnos universitarios, o que alguien tiene que estar controlando esto, alguien tiene que ser el que realmente maneja la realidad. Esto da cierta tranquilidad y además nos permite fácilmente encontrar culpables. Y si tenemos culpables, podemos ser rebeldes. Podemos ser rebeldes a esos malvados que nos controlan. Si hubo una crisis debida a una burbuja inmobiliaria, tenemos que encontrar un culpable. En vez de tratar de entender la enorme complejidad donde hay, como en todas las relaciones humanas, muchos responsables, y si hay culpables, no son uno, son 20 y muchos, y sin embargo no son tan malos los malos ni tan buenos los buenos. No nos gusta que no haya buenos y malos, y para los jóvenes la idea de que les presenten claramente un blanco y negro, nosotros los buenos, ustedes los malos, aquí estamos los que tenemos razón y ahí están los que están equivocados, lo hace muy atractivo. Y sobre todo, este tipo de afirmaciones mágicas y pseudocientíficas suenan bien. ¿Qué quiere decir? Son lógicas, son plausibles, pero sobre todo van de acuerdo con lo que yo creo. Si alguien me dice algo que está de acuerdo con lo que yo creo, se lo acepto sin someterlo a cuestionamiento. Eso lo hacemos nosotros como adultos y lo hacen mucho los jóvenes, y ese es uno de los grandes enemigos. Tengo un ejemplo que siempre me ha parecido aterrador. Durante las acampadas del 15M pudimos ver cosas como esta. A la izquierda tenemos a la Plaza Cataluña en Barcelona, con un letrero de no al NWO, que es el nuevo orden mundial, de New World Order. Sabes qué son los chemtrails, nos fumigan, piensa por ti mismo, que no te manipulen. El mensaje es: piensa lo que yo te digo. Piensa por ti mismo, pero piensa lo que yo te digo, porque si no piensas igual que yo, ya no estás pensando por ti mismo. Arriba tenemos al centro de las actividades el Comité de Amor y Espiritualidad de la Acampada Sol.
donde daban grupos de conciencia, musicoterapia tradicional, reuniones de meditación global, luego meditación activa, luego meditación, luego hicieron un manifiesto espiritual, luego hacían una ceremonia con cuarzos, luego danzaban dando vueltas hasta entrar en trance. Llegó un momento en la acampada Sol en que se suspendían las asambleas políticas, pero desde el Comité de Espiritualidad seguían. Y abajo a la derecha tenemos otro de los letreros que se vieron en la acampada Sol, que hablaba sobre el Área 51, que es donde se supone que se cayó el OVNI de 1947, los chemtrails y las sociedades secretas, los que controlan nuestro mundo. Es decir, está en la vida cotidiana de los jóvenes y no estamos quizá lo suficientemente alertas a ello. A cambio de ello, ¿qué es lo que ofrece el pensamiento crítico? Y a veces puede parecer poco, pero ofrece la emoción de descubrir cosas reales. Es decir, de tener una información efectiva, contrastable y útil sobre el mundo. Los aviones vuelan gracias al pensamiento crítico aplicado a los problemas de la mecánica de fluidos en el aire. Permite un control efectivo sobre la realidad. Nos da la posibilidad de ser genuinamente rebeldes, rebeldes contra problemas reales, rebeldes contra el mal manejo que se hace de los recursos. Pero para ello hay que conocer el manejo que se hace. La posibilidad de ser rebeldes contra quienes ilegítimamente nos dicen mentiras en la publicidad. Pero no es esa sensación de rebeldía tan fácil y tan sencilla porque requiere la comprensión de la realidad. Nos permite estar en la comunidad del conocimiento y nos da sobre todo algo que es precisamente lo que nos quita el pensamiento mágico de las pseudociencias, que es libertad. Todo el que cree algo sin comprobarlo, sin someterlo a un criterio de verdad mínimo, está sacrificando una parte de su libertad y está entregándosela a aquel que le da, le afirma que le da esa información. Los chicos con los que ustedes trabajan, y ustedes mismos, y yo mismo y todos, tenemos una serie de debilidades que son las que depreda el pensamiento irracional. Las primeras son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son formas de llegar a conclusiones, juicios, juicios que hacemos y que generalmente están equivocados, y los hacemos de manera incorrecta, que pueden haber sido útiles en el pasado, pero que en el presente son muy incómodos. Por ejemplo, en el caso de los fantasmas hay un hecho que se ha logrado, se ha demostrado experimentalmente. Si al tipo que menos cree en cosas, por ejemplo yo que no creo en casi nada que no me hayan demostrado, me meten en unas catacumbas oscuras, solo, sin nadie a mi alrededor, sin posibilidad de moverme, a los 10 minutos estoy sintiendo fantasmas, estoy oyendo voces, estoy sintiendo que me tocan, y entro en pánico. Y esto no quiere decir que de pronto haya yo empezado a creer en fantasmas. Quiere decir que tengo un diseño evolutivo que me dice estar solo y en la oscuridad, malo, cosa mala. Puedes ser el almuerzo, la cena en este caso, de una gran cantidad de seres a tu alrededor. Busca a los tuyos, busca compañía, busca luz, busca estar en un lugar donde puedas subir. Eso lo podemos interpretar como estoy viendo fantasmas, porque son conclusiones a las que llegamos porque conviene. No es que haya fantasmas, no es que haya una amenaza real, es que tal que la hubiera. El ejemplo clásico son estos monos. Yo los uso porque son monos etíopes, precisamente el ser humano proviene de Etiopía. Imagínense que al que llamaremos Felisberto, este mono está allí comiéndose sus cositas sin meterse con nadie, y de pronto en el follaje que está detrás de él hay un ruido súbito. ¿Qué va a hacer el mono? Una posibilidad es enfrentar el asunto científicamente y decir, un ruido. Voy a establecer la hipótesis de que es mi primo Enrique. Entonces me giro y veo entre las ramas a ver si es mi primo Enrique. Si es mi primo Enrique, mi hipótesis ha sido confirmada y soy feliz, soy un gran científico. Si resulta que no es mi primo Enrique, sino un leopardo, bueno, pues entonces mi carrera como científico ha terminado. En realidad lo que va a hacer el mono en el momento de oír un ruido inesperado y súbito a sus espaldas es salir huyendo y concluir que es un leopardo.
Es un depredador, es malo, seguro es malo el ruido. Se va a equivocar en el 99% de las ocasiones, pero aunque se equivocara una del otro lado, pues ya no tendría descendencia y probablemente no estaríamos nosotros. Estos sesgos cognitivos que se pueden estudiar y que hay páginas enteras dedicadas a los distintos sesgos cognitivos, tenemos como el sesgo de la confirmación, siempre hacemos más caso a las cosas que confirman lo que creemos que aquello que lo rebate. Son sesgos que creo que todo profesor debe conocer, porque le permite entender cómo llegan a conclusiones o cómo manejan la realidad y la información en ocasiones sus alumnos y ellos mismos. Entre otras debilidades están nuestras falacias argumentales. Estas creo que todas las conocen, pero también hay listas amplias de falacias. 4 ejemplos rápidos. Es bueno porque la falacia de lo natural, algo es bueno porque es natural. Esto lo usan mucho los que nos venden alimentos y, y cosméticos y una serie de productos. Sí, esto es natural y por eso es bueno. No, mire usted, los hongos venenosos también son naturales, pero no son buenos. Son en realidad muy malos. Y hay cosas artificiales que son extremadamente buenas, como una férula de plástico para los huesos, que ahora se está produciendo férulas muchísimo más eficaces, menos molestas y que permiten la curación más rápida que en el pasado, gracias entre otras cosas a los nuevos materiales. Es mentira porque va contra las tradiciones. La gente que adora las tradiciones y que establece las tradiciones como una verdad contra la que no se puede luchar. Hasta que nos ponemos a pensar que hay realmente tradiciones malévolas, hay tradiciones horribles, la esclavitud es una tradición, la misoginia es una tradición, la humillación de la mujer es una tradición, y no son tradiciones que nos convenga conservar, y son tradiciones que queramos seguir conservando. Es verdad, porque mucha gente lo cree, es la falacia de los números. Hay mucha gente que te dice, no, pero ¿por qué si tantas personas creen en la homeopatía no va a ser cierta? Porque no es cierta. Y porque hubo una época en la que todo el mundo creía que había brujas y eso no hizo que existieran las brujas. Y hubo un tiempo en que la gente creía que el aire, cuando estaba aire frío, te provocaba enfermedades, porque el aire transmitía las enfermedades, los miasmas, y sobre todo el viento fuerte. Y esto, el que todo el mundo lo creyera, no lo hizo verdad. La verdad fue que Pasteur y Koch a fines del siglo XIX descubrieron que las enfermedades infecciosas tienen su origen en unos pequeños animales, en pequeños seres unicelulares. Y es malo porque lo dijo un corrupto, es un ejemplo de una falacia de autoridad o invertida, o adverecundiam que se llama. Es decir, evaluar algo por quién lo dijo y no por lo que dijo. Mira, hasta el tipo más antipático, hasta el asesino más horrible puede decir algo que sea verdad. Y si la afirmación es verdad, la tenemos que aceptar como tal, independientemente de quién la dijo. Y al revés lo mismo. Si un futbolista muy famoso, que es muy bueno marcando goles, dice que tal marca de natillas es mejor que otra marca de natillas y que da mayores propiedades nutritivas, pues no lo vas a creer porque dijo un futbolista que además realmente de nutrición sabe muy poco. Conocer las falacias también nos permite a nosotros no caer en falacias. Tenemos fallos perceptuales. Los fallos perceptuales son lo más común, digamos, es a lo que estamos más conscientes, que son, entre otras cosas, las ilusiones ópticas y fenómenos como las pareidolias. Vamos a ver, las ilusiones ópticas son cosas como esta, que además incluye un sesgo cognitivo interesante. Si ustedes ven la parte gris del centro, no la raya del medio, sino la parte gris del centro de arriba, de la figura de arriba, y la parte gris del centro de la figura de abajo, parece que la de abajo es más clara que la de arriba. Nuestros sentidos están diseñados para suponer que esto está siendo iluminado desde arriba, por lo tanto, lo que está iluminado es oscuro, y la parte de abajo está en la sombra, está inclinada hacia abajo en la sombra, y por lo tanto debe ser más clara. Si ponemos una barra del mismo color nos damos cuenta que no, que efectivamente los dos grises son iguales, pero nuestra interpretación de ello es totalmente distinta. Esto se debe a que nuestros sentidos no son tan fiables como creemos. Nuestros sentidos tratan de encontrar orden en el caos, y así ven caballitos en las nubes, y ven caras
en distintos lugares, muchas de ellas mágicas, caras como las de las vírgenes que se aparecen en sándwiches de queso. Y este es un ejemplo clásico de una pareidolia, es conocido como el humanoide de Venus, es una formación rocosa en la superficie de Venus que parece una persona que está así y evidentemente no es un humanoide, pero nuestros sentidos hacen que parezca un humanoide. Y si vemos en cualquier lugar dos puntos y una rayita, veremos una cara. Y esto es también porque evolutivamente nos convenía saber qué era una cara y qué no. Teníamos que reconocer las caras, tanto del primo Felisberto, por supuesto, como del leopardo. Reconocer que lo que hay atrás es una cara podía hacer la diferencia entre ser el almuerzo más lento de la pradera o vivir para contarlo. Nuestros sentidos nos engañan respecto a la realidad. Si observamos el horizonte, es completamente recto. Si nos atenemos a nuestros sentidos, la Tierra es plana. Hoy sabemos que no, lo que pasa es que es un fragmento tan pequeño de una circunferencia que parece plano, pero no lo es. Pero si nos estuviéramos a nuestros sentidos, la Tierra es plana, el horizonte es perfectamente plano. Si miramos el cielo en la noche, cosa que ya no solemos hacer, y nos quedamos viendo durante largo rato, podemos ver que, por ejemplo, la Vía Láctea, que es lo que vemos allí, nuestra galaxia, se mueve a nuestro alrededor. Nosotros estamos firmemente asentados en el suelo, pero eso gira a nuestro alrededor. Mis sentidos me dicen que eso se mueve alrededor de mí, yo estoy quieto, por lo tanto el universo es geocéntrico. Nuestros sentidos, pues, nos engañan. Y por último, y esto es de las cosas más recientes que se han trabajado, tiene unos 30 años de que se empezó a manejar seriamente en el mundo de la psicología, nuestra memoria es malísima. Nuestra memoria es horrible. En las películas suena muy bien eso de dónde estabas tú el 3 de septiembre de 1982 a las 6 de la tarde. En la vida real, lo único que uno puede decir es, yo qué sé, tío, si no sé qué desayuné el jueves pasado, ni dónde estaba hace 3 miércoles. Siempre hubo un modelo durante mucho tiempo de que nuestra memoria era como una videocámara. Se lo iba grabando todo, detalle, 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 y que en un momento dado podíamos recuperar las memorias, regresar, rescatarlas y recordar las cosas tal como eran en ese momento. Y resulta que no es así. Nuestra memoria reconstruye los hechos a partir de ciertas indicaciones y tiene todos los siguientes problemas. La señora que está a su izquierda es Elizabeth Loftus y fue la que hizo los más importantes descubrimientos respecto de la poca fiabilidad de la memoria y los utilizó sobre todo cuando en los años 80 en México, en Estados Unidos, hubo lo que se llamó el pánico satánico. De pronto, numerosos terapeutas empezaron a tener niños que recordaban haber sido víctimas de abusos brutales en ceremonias satánicas verdaderamente aterradoras, donde mataban niños, donde había abusos sexuales, donde había... Y generalmente eran sus padres los que eran culpables de estas barbaridades. Y claro, era lo que se llamaba memorias recuperadas. Se creía que había memorias reprimidas, que los niños habían reprimido estas memorias, y que gracias a los brillantes terapeutas habían conseguido rescatar estas memorias. Hasta que se fue descubriendo que no era cierto nada de lo que recordaban, que cuando se contrastaban algunos de los datos que daban con la realidad eran totalmente distintos a la realidad. Se empezó a sospechar, y lo empezaron a sospechar personas del FBI, de la unidad, por cierto, de conducta de Cuántico, que es la que protagoniza Mentes Criminales, por si ustedes ven la televisión. Investigadores psicólogos de Cuántico dijeron, esto no es cierto, estos son memorias falsas. Y Elizabeth Loftus, como psicóloga cognitiva, llegó a demostrar, primero, que la memoria va reconstruyendo, no es un vídeo. Segundo, que la reconstrucción la pueden distorsionar las influencias externas. Si nosotros vemos un asalto y después del asalto alguien nos dice que traía una cazadora roja el ladrón, vamos a empezar a creer que nos vamos a acordar que traía una cazadora roja, aunque lo que hayamos visto es que la traiga azul. Hay experimentos extraordinarios al respecto. Y además de que se pueden distorsionar con influencias externas, se pueden crear falsas memorias. Y estas falsas memorias son muy sencillas de crear. Se empezó a hacer en niños, en personas convencionales que cuando niños
se habían perdido en un centro comercial. Gente que nunca se había extraviado en un centro comercial, después de sugerirlo 4 o 5 veces, empezaban a tener el recuerdo real de cómo se acordaban que el señor que los había tomado de la mano y llevado a donde le avisaron a su mamá por la megafonía del centro comercial para que lo fuera a recoger. Y esto no había ocurrido. Es muy fácil crear falsas memorias. Gracias a esto, por cierto, los testimonios ya no son la prueba rey en los tribunales de muchos lugares. Porque, gracias, por ejemplo, al ADN, descubrimos que muchísimas personas están en la cárcel por testimonios, por afirmaciones de testigos que creen sinceramente recordar que ellos eran los criminales, los asesinos, los violadores, y no lo eran, simplemente las memorias eran incorrectas. Si no podemos confiar ni en nuestros sentidos, ni en nuestra memoria, ni en nuestra percepción, en nuestro juicio, eh, pues en qué sí podemos confiar. Podemos confiar en pensar críticamente. Y al estar alertas a todo esto que puede pasar en la mente de los demás y en la nuestra propia, nos damos cuenta de que si no somos cuidadosos, el pensamiento puede resbalar fácilmente hacia el prejuicio, las generalizaciones excesivas. Un suizo me pegó. Los suizos son gente que le gusta pegarle a los españoles. Ese tipo de cosas las hacemos continuamente. Todos usamos generalizaciones bárbaras a veces y no nos damos cuenta de que estamos siendo profundamente injustos. Las falacias, el autoengaño, la rigidez, la estrechez, la placidez, pensar lo que nos conviene y no lo que tenemos que pensar. Evidentemente hay casos en los que tenemos todo el derecho a pensar lo que nos conviene, pero no cuando afectamos a otras personas. Pienso, por ejemplo, en el caso del cáncer, gente que no quiere saber que tiene cáncer. Yo he tenido 2 amigos que han fallecido y que no querían saber lo que tenían. Mira, tienes todo el derecho, obviamente tenían todo el derecho del mundo, de no saber de qué estaban enfermos ni cuál era la prognosis, que mal dieron en breve tiempo los dos. Pero no es lo mismo cuando lo hago para comunicárselo a otras personas o cuando puedo hacerme daño por lo mismo. Volviendo a un caso de cáncer, hace no mucho tiempo, una de las grandes cantantes del rock mexicano, Rita Guerrero, después de un cáncer de mama, recurrió a los pocos años y decidió que había perdido la fe en la medicina, le convenía más, se sentía mejor creyendo en las medicinas alternativas. La medicina le ofrecía pues otro tratamiento y la posibilidad de vivir otros 4 o 5 años. Las medicinas alternativas le ofrecían curarla definitivamente. Ya tenía hijos pequeños, por cierto. Optó por la medicina alternativa, murió a los 4 meses. También tenemos el caso de Steve Jobs como ejemplo de eso. Pensar lo que queremos y no lo que tenemos que pensar, porque es lo que nos dicen los hechos. Pensar críticamente implica entender los problemas de pensamiento, como los que hemos mencionado, y precisamente poderlos minimizar para desarrollar la capacidad de un buen razonamiento. Y un buen razonamiento es lo que debemos enseñarle, creo yo, nuevamente. He sido profesor en algunas ocasiones, tanto en bachilleratos como en secundarias y universidad, nunca primaria, pero siempre es conveniente o más enriquecedor enseñar a los alumnos cómo pensar y no qué es lo que deben pensar. Todos los que presentan pensamiento mágico y pseudociencias alrededor de nuestros chicos y que están depredándolos, porque no solamente es qué simpáticos son los que dicen estas cosas, sino que venden libros, venden conferencias, venden revistas, venden emisiones de televisión en las que se cobra una publicidad enorme, o emisiones de radio, venden muchas veces el compromiso emocional, personal, individual, económico y hasta sexual de los jóvenes. Ellos les dicen qué pensar. Tú piensas esto y ahora resuelve tu vida. Y una educación en pensamiento crítico es una educación que dice, mira, piensa lo que concluyes. Yo solo te voy a decir cómo llegar a conclusiones que realmente te pueden ser útiles porque funcionan. Porque cuando descubres la relatividad, puedes hacer GPS, satélites de GPS, y puedes traer en tu móvil un GPS que te dice en qué lugar exacto estás de la Tierra, pero para hacer el cálculo necesita utilizar las leyes de la relatividad de Einstein. No es simplemente un satélite que manda una señal a lo loco. Por supuesto, los ordenadores e Internet no existirían sin la cuántica, la de verdad.
¿Qué es pensar críticamente? Primero que nada es no aceptar ninguna afirmación sin evidencias. Por emocionante que sea, por mucho que nos agrade, si la realidad habla en contra de aquello que nos gusta, tenemos que aprender a rechazarlo y tenemos que aprender a enseñar a los chicos que lo tienen que rechazar. Sería muy bonito si existieran los pitufos, pero no hay evidencias de que existan. Y si no hay evidencias, no te conviene actuar como si existiera. No hay evidencias de los extraterrestres, no hay evidencias de que la homeopatía funcione. Sería fantástico tener una forma de terapia que nos permitiera tener una curación fácil, una curación segura, una curación eficiente, una curación no tóxica, que no tuviera ningún efecto secundario, que fuera natural y con rico sabor a menta. Claro que sería maravilloso, pero las pruebas, las evidencias, los estudios dicen que no hay tal. Y que una de las cuestiones precisamente que es crecer, es lo que hacen los jóvenes ante nosotros cuando damos clase, crecer es aprender a aceptar que la realidad pues a veces no es como tú quieres. Si no hay evidencias no se pueden aceptar las afirmaciones. Cuestionarlo todo hasta encontrar bases sólidas para creer algo. Muchas veces se promueve en los chicos el cuestionamiento irracional y en nosotros el cuestionamiento irracional. Tienes que dudar de la buena voluntad de las farmacéuticas, pongo por caso. Bueno, no porque yo dudo de la buena voluntad de las farmacéuticas, pero tienes que dudar de la eficacia de los medicamentos de las farmacéuticas. Me parece muy bien. Es que hay estudios. Tenemos aquí una gran cantidad de estudios que demuestran que la aspirina quita el dolor de cabeza, ayuda a la artritis y disminuye el riesgo de tener un ataque al corazón. Lo bueno es que yo no creo en esos estudios porque podrían estar influidos porque todos los científicos son corruptos y a todos les dieron dinero. No, a ver, esto ya no es racional. Los estudios están allí. Si quieres refutar los estudios o encuentras estudios que los refuten, encuentras a rebeldes que hayan hecho otros estudios tan buenos como los originales, o tienes que tener un criterio de verdad que tienes que aceptar. Y el análisis de las afirmaciones precisamente tiene que hacerse con un enorme rigor. No basta decir no es cierto, no basta el negacionismo. Ahí hablábamos entre otras de las conspiranoias, el negacionismo del SIDA. Hay lugares que dicen tres cosas totalmente distintas al mismo tiempo. Primero, que el SIDA fue creado en laboratorio. Segundo, que el SIDA no existe y que no lo causa el virus del VIH. Y tercero, que ellos pueden curar el SIDA. Sé que parece contradictorio, pero hay lugares que dicen esas tres cosas al mismo tiempo. Y hay un lugar que es trágico, que tenga que existir, que es un listado de negacionistas del SIDA que han muerto de SIDA. Se entiende que una persona no quiere aceptar, sobre todo en los años 80, cuando era una sentencia de muerte, un diagnóstico de SIDA. Se entiende, pero eso no hace que deje de existir la enfermedad y no hace que tengamos que dejar de prevenir a nuestros jóvenes y a nosotros mismos y a todo el mundo en contra de la enfermedad, porque sigue siendo una enfermedad terrible. Una cosa es que se pueda vivir con SIDA, con síndrome de VIH, y otra cosa es que alguien quisiera hacerlo. Es decir, es una vida difícil y dura. Si no tenemos rigor para analizar las afirmaciones, podemos ir del extremo de creerlo todo al extremo de no creer nada. ¿Cómo sabemos qué creer y qué no creer? Utilizando criterios de verdad sólidos. Y esos criterios de verdad sólidos básicamente se basan en experimentos. Yo pongo esta ouija porque este es un experimento que ustedes pueden hacer si en un momento dado a los chicos les interesa la ouija, a casi todos los jóvenes les ha interesado la ouija. Es apasionante ver cómo se mueve y saber cómo se mueve. La ouija se mueve por los movimientos propios de nuestros músculos. Por el movimiento, se llama movimiento idiopático. Lo que pasa es que inconscientemente vamos dirigiéndola hacia donde es lógico que vaya. Si le preguntamos algo de sí o no, pues no la vamos a mover hacia donde está la estrella de abajo a la izquierda. La vamos a mover hacia el yes en inglés y el no. Y aunque seamos varios, empieza a adquirir una dirección y nosotros vamos favoreciendo esa dirección sin querer.
¿Cómo se demuestra esto? Es muy fácil. Vean ustedes a los dos chicos que mejor mueven la ouija en la clase, se les pone la ouija abajo y la empiezan a mover y empiezan a hablar con los espíritus o con el día que estén hablando, y este les responde: ¿cómo te llamas? Pepe. Y es de día, sí. Y donde tú estás contento, no. Y luego impídanles ver el tablero. Con una simple carpeta les impide ver el tablero, y aunque la tabla sigue moviéndose, ya no responde, porque los chicos no pueden ver hacia dónde le están llevando. Si la primera letra es una P, la van a llevar hacia una vocal o la van a llevar hacia una R. Más raro sería hacia una S, pero a una M no lo van a llevar. Entonces, evidentemente, cada letra les va indicando, si se mueve hacia acá, pues hombre, le vamos hacia la O, ya es Po. ¿Cuántas palabras empiezan con Po? Pues tal. Y esto va condicionando cómo se mueven la tablita, el marcador en la Ouija. Es una experiencia que a los chavales les resulta muy impresionante. Hay un profesor que la hace muchos años que dice: traigo el nombre de mi abuelita aquí en un bolsillo, que si alguien consigue adivinarla con la Ouija, les pongo un notable sobresalientísimo perfecto a todos, y si no, les quito un punto. Y hasta la fecha no adivinan el nombre de su abuelita. Ahora debe ser más fácil porque lo publico. Es uno de los ejemplos que usamos mucho para el caso de No fuimos a la luna. Una de las afirmaciones de tantas que hay sobre las fotografías es que las sombras que se ven en la superficie lunar no son paralelas, y que si solo hay una fuente de luz, que es el sol, las sombras deberían ser paralelas. Para la izquierda tenemos un bosque, abajo a la derecha tenemos una hilera de postes, y vemos que en la Tierra, aquí, las sombras no son paralelas, aunque solo tengamos una fuente de luz. Quien dice eso no sabe nada de fotografía. Como los chicos que dicen: ¿por qué no se ven las estrellas? Bueno, porque está expuesto para el astronauta que viene vestido de blanco, y si expusieras para que se vieran las estrellas, el astronauta saldría con un manchón blanco gigantesco. La película no permite que veas las dos cosas a la vez. De hecho, por eso cuando nosotros tomamos fotos con los amigos de noche, un selfie con el flash, pues no se ven las estrellas. Muchas veces no se ven ni las luces del edificio que está detrás, no es porque haya desaparecido mágicamente. Pero más allá de estos ejemplos concretos, que como les digo, les voy a dejar unos lugares donde pueden verlos posteriormente, es mucho más eficaz utilizar el razonamiento. ¿Qué pasaría si, eh, cuando la gente hace afirmaciones extraordinarias y se enamora de ellas, precisamente porque son extraordinarias, no se plantea las consecuencias que puede tener? La de la cura para el cáncer es un clásico, y yo he tenido este debate en público, por desgracia, para el que estaba conmigo. Y es que existe una cura para el cáncer y las farmacéuticas la ocultan. ¿Por qué la van a ocultar las farmacéuticas? Bueno, para seguir vendiendo lo que venden. Ya. Lo ocultan todas juntas. Sí, claro, están todos unidos. Pero curiosamente en el mercado ellos compiten. Y compiten ferozmente. A ver, quien cree que los ricos siempre colaboran no sabe lo que es el capitalismo. El capitalismo implica aplastar al compañero, también con el que juega al golf en el club, o el club de regatas, también lo quieres aplastar. Quieres ganar más dinero que él, quieres ser mejor que él. Las farmacéuticas no trabajan juntas, trabajan unas contra otras y compiten y luchan y gastan millones de inversión para llegar antes que la otra a un conocimiento determinado, patentarlo y así impedir que las otras lo tengan y hacerse ellos con el negocio. Si yo tuviera la cura contra el cáncer a cualquier farmacéutica que se le ofrezca, me va a decir: acá, ¿cuántos millones quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Te regalo una isla en el Pacífico donde vivas tú como rey? Porque voy a tener la cura para el cáncer en exclusiva. Todos los enfermos de cáncer se los voy a vender durante los siguientes 20 años. ¿Quién le va a decir que no a ese negocio? Si una persona ocultara la cura contra el cáncer, sería absurdo, porque siempre hay otro que la va a descubrir. No estamos en tiempos en que la ciencia se descubre en la cochera accidentalmente. Hay gente buscando respuestas a todas los misterios, y entre ellos la cura no del cáncer, porque no es una enfermedad, sino de los distintos tipos de enfermedades a los que llamamos cáncer. Sería yo tonto de guardarlo y esconderlo y matar al pobre que la descubrió además, que es parte de la conspiranoia.
para que mi competidor, aquel que además me cae mal, mañana la descubra y se ponga a venderla y a mí me haga quebrar. Sería absurdo. Nadie lo haría. Pero además, la liberaría. ¿Qué pasaría si la libero? Si digo a todo el mundo, mira, la cola cáncer es esta. Es una sustancia que tiene estas características, yo tengo la patente y la he liberado. ¿Por qué no se hace? Pues desafortunadamente porque no existe esa cura para el cáncer. Lo mismo pasa con la energía gratis. Cuando la gente se plantea la idea de que realmente puede obtener energía de la nada, no se pone a pensar lo que esto significa. Rápidamente resolvería todos los problemas de la humanidad. No es un tío loco en su cochera haciendo un aparatito que dice que saca energía de la nada. Ya se acabarían todos los problemas de la humanidad. El hambre en muchos lugares es simplemente falta de agua. Si tuviéramos energía podríamos llevar dinero de alimentos de donde los hay a donde no los hay. Y sería mucho más barato porque ahora tenemos que subirlos a un barco que gasta una enorme cantidad de energía para ponerlo de un puerto al otro y luego subirlo a un camión que gasta otra enorme cantidad de energía para llevarlo a donde está la gente hambrienta. Y por eso no podemos a veces llevar la comida de Kansas o de Ucrania a Tanzania o a Sudán. La energía gratis lo resolvería todo. No es algo que tenga alguien en su cochera. Si pudiéramos hablar con los muertos, no sería para preguntarles, ¿está mi abuelita contenta porque está ahí arriba, está junto a Dios? Y eso es bonito. Sí, sí. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Y los muertos siempre dicen, deben portarse bien, deben ser buenos unos con otros. No, también preguntaríamos cosas prácticas. También preguntaríamos, ¿dónde está enterrado Alejandro Magno? Todos los soldados de Ptolomeo estaban con Ptolomeo cuando lo enterró en Alejandría y luego lo perdieron, lo extraviaron. Y la tumba de Alejandro sería una de las grandes fuentes de conocimiento arqueológico que podemos imaginar. El sueño dorado de historiadores y arqueólogos. Hombre, comunicarse con los muertos es hablar también con alguno de esos soldados y decir, hombre, ¿dónde dejaron a Alejandro? ¿Qué pasaría si los alimentos fueran malos para la salud de las medicinas nos enfermaran? Pues si ustedes conocen cómo se las gastan en Estados Unidos con las demandas, por ejemplo, hace poco McDonald's tuvo que pagar una millonada porque dijo que tenían patatas sin gluten, pero desafortunadamente no, porque donde freían las patatas era un aceite donde se había freído algo que tenía gluten, y entonces las patatas tenían un poco de gluten, y algunos celíacos se sintieron mal, y cada uno le sacó unos cuantos millones a McDonald's. Si realmente los alimentos fueran malos para la salud, si realmente las medicinas nos enfermaran, ya habría gente quebrando a todas esas empresas, por lo menos en Estados Unidos, que es el país donde más se dan este tipo de fenómenos. Cuando llevamos a sus consecuencias últimas algunas de estas afirmaciones, vemos lo absurdas que realmente son. Las preguntas que hay que hacer fundamentales son cómo lo sabe y puede probar. Y esta es la más importante. Voy a terminar con, antes de terminar, perdón, voy a poner un pequeño vídeo que creo que deja muy claro la aproximación más sencilla del pensamiento crítico, cuestionador, racional a las afirmaciones racionales. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, Jules Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Es sencillo. Es así de sencillo. Cuando las cosas las llevamos a sus últimas consecuencias, nos enfrentamos a esto. ¿Cómo lo sabe? ¿Puede probarlo? Pruébelo usted. Pruébelo. Pruébelo efectivamente. Una cuestión muy importante en el caso de ustedes que son profesores, probablemente algunos de ustedes tienen creencias irracionales. Probablemente algo de lo que he dicho a lo largo de todo este pequeño taller les ha inquietado un poco, les ha molestado. Habla a favor de los transgénicos, no cree en la homeopatía, cualquiera de esas cosas que a cualquiera de ustedes le haya podido saltar y le haya podido parecer un poco molesta, esa es la que tienen que cuestionar. Probablemente no tengo razón, pero solo hay una forma de saberlo y es acudiendo a las evidencias reales que hay sobre todos esos datos. Acudiendo a esas evidencias y pensando críticamente, ustedes mismos
cuestionando lo que creen, enseñar a los chicos a cuestionar las cosas y a preguntarle a todo el que les diga, yo puedo hacer, yo sé tal cosa, yo puedo hacer tal cosa, yo te puedo ofrecer tal maravilla, tal milagro, ¿cómo lo sabe? Y puede probar. Yo trato en mis trabajos con los chicos de instituto, suelo ofrecerles un Ferrari a 100 euros. Aquí está 1000, pero lo hemos bajado de precio. Ayer lo bajé de precio. Esto lo hago sobre todo cuando identifico al chaval que es el problemático de la clase, al sobradito, al chuleta, al líder, que tiene 4 alrededor que le aplauden todas sus gracias, que no resultan tan graciosas cuando uno está al frente. Y generalmente elijo a ese porque le gustan los autos. Le digo, me comprarías un Ferrari a 100 euros. Y me dice, sí, vamos a dejarle por el dinero a casa, me pareció un chico ayer, muy agradable, por cierto. Igual, y me darías los 100 euros así. Bueno, no, tendría que ver el auto. Ah, o sea, ahora lo quieres ver. Hombre, te estoy dando el Ferrari a 100 euros, dame los 100 euros. No, no, bueno, es que lo quiero ver. Pero bueno, mira, vamos a un lugar, desde el otro lado de la acera te enseño que hay un Ferrari como el rojo que está ahí. ¿Me darías los 100 euros ya? Bueno, no, me lo tendrías que poner a mi nombre. No, ¿también vas a querer ver las escrituras? Sí, por supuesto. Y querrás que un mecánico amigo tuyo lo vea a ver si es de verdad Ferrari. Y sobrado, como ese chaval me dice, no, porque yo sé que es un Ferrari, que no. No, ya, pero otras personas pedirían que un mecánico lo viera. Tú eres un científico. Tú piensas críticamente cuando se trata de venderte un auto a 100 euros. Porque yo podría estar loco y efectivamente estar vendiendo un Ferrari a 100 euros. Es poco probable, pero podría ser. Le demuestro que tiene un pensamiento crítico y racional ante ciertas cosas. Lo que pasa es que tenemos que promover que se piense así, de críticamente y así de racionalmente, respecto de todo y en todos los casos. Uno de los elementos claves, y lo dejo, parece totalmente fuera de contexto, pero lo dejo así para que lo piensen y para que lo incluyan ustedes mismos en todo lo que hemos hablado, el concepto fundamental de correlación no es causación. Si tú tomas algo y te curas, no forzosamente una cosa causó la otra. Si tienes un muñequito vudú y el otro se enferma, el que haya una correlación no significa que haya una causa. Estos son los principios básicos del pensamiento racional. Darnos cuenta de que el hecho de que dos cosas se sucedan en el tiempo, o que ocurran más o menos al mismo tiempo, o que parezcan estar relacionadas, que estén correlacionadas de cualquier manera, no quiere decir que una cause la otra. Necesitamos un método científico para poder realmente saber cuándo hay relaciones causales. Cuestiónalo todo, pero cuestiónalo racionalmente. Piensa críticamente en todo, pero piensa en ello racionalmente. Si enfrentan racionalmente los problemas del pensamiento mágico y de la pseudociencia, también van a enfrentar racionalmente la ciencia, también van a enfrentar racionalmente la publicidad, las noticias, la sociedad, todo lo que los rodea. Es una de las armas más poderosas que van a tener para no estar engañados en su vida. Voy a pegar ahora unos segundos más en el chat una serie de enlaces y espero que esto les sirva, les haya servido para un poco ver distinto tanto las creencias de los chicos como las nuestras propias y lo que podemos hacer para darles la herramienta más poderosa que el ser humano ha inventado, que es la capacidad de pensar críticamente y entender efectivamente el universo, que no es poca cosa. Y yo con esto termino, José. Continúa. Voy a... Muy bien. Mauricio, pues muchas gracias. Pongo el chat en medio, efectivamente, como has comentado, ¿no? sí. Ahí quieres poner unos enlaces. A ver, copiarlos. No, son algunos enlaces de lugares, blogs que tienen... A ver, no se ve muy bien, pero bueno, los primeros son generalistas, entre los que está Magonia, que es el blog de Luis Alfonso Gámez, y perdonando la falta de modestia, bueno, el mío, que es el retorno de los charlatanes, donde toco muchos de estos temas. Pero esas, perdón, voy a volverlo a subir, si me permiten, si me dan un segundo para separarlos,
porque ¿no? sí, es que hay un punto com que se está bueno. siguiendo con otra cosa y no debería ser así. Entonces estoy rehaciéndolo, un segundo. Los otros son uno sobre transgénicos y biotecnología de José Miguel Mulet, que últimamente se ha hecho muy famoso nuestro querido amigo Mulet con su libro Comer sin miedo. Hay otros sobre alimentos y cosméticos funcionales que ha tenido una gran relevancia últimamente. De hecho, empresas cosméticas importantes y de alimentos importantes se han molestado mucho con su autor, pero pues ni modo, eso les pasa por contar historias. Está uno sobre una de las conspiranoias principales, es una refutación de todas las barbaridades del 11S, que dice conspiraciones varias 11S. Son algunos enlaces. Si buscan en Google, por supuesto van a encontrar muchísimos otros lugares, seguramente mejores que mi blog, donde poder ver información al respecto. Sí, lo cierto es que es material muy interesante para trabajar en aquellos profesores que vemos cosas de ciencia, incluso en las propias tutorías, de modo más neutro, ¿eh? Incluso a mí el término charlatán, la verdad que me gusta mucho y me parece que en nuestra profesión, los profesores también, sobre la pedagogía también hay charlatanes, lo hemos sufrido también y lo seguimos sufriendo. Luego también debemos aplicar el pensamiento crítico y... Por supuesto que me gustaría mucho que me hagan preguntas, dudas, me impugnen, me cuestionen críticamente todo lo que he dicho, por supuesto. La Coca-Cola tampoco es mala, ¿eh? Y no me pagan por la publicidad. Efectivamente, Jesús, el de Mulet se llama Tomates con Genes, que tiene ahora, el de antes eran los productos naturales, por su primer libro, Los Productos Naturales Vallatimo. El libro Las Pseudociencias Vallatimo es de Mario Bunge, filósofo de la ciencia conocidísimo, que es eficaz como filósofo de la ciencia porque primero que nada es físico, argentino, que está en la universidad de Canadá. Se están sacando varios de sus libros contra las pseudociencias actualmente. Después el PPT para descargar, por supuesto. Si pones para descargar, pues María, yo encantado, no tengo ningún problema. Salvo que te quede claro, hay algunas imágenes que son de dominio, que no se pueden distribuir libremente porque son derechos de autor de sus autores. Las difundo aquí porque es en petit comité, pero no lo publiquen porque alguien les puede decir, oye, mira, esa foto es mía, ¿no? Creo que queda muy claro cuáles son las que son derechos de autor. Por ejemplo, las del 15N, no, esas me las dieron los autores, que me decían, mira, estamos nosotros en la acampada, estamos muy contentos, pero mira lo que me encontré, y me mandaban las fotos aterrorizados mientras sucedían las acampadas. Pues mira, Mauricio, si aquí en donde pone archivo 3, aquí arriba a la derecha le das a cargar archivo y pones el PPT, los asistentes que estén interesados, ellos mismos se lo pueden directamente. Libros que les puedo recomendar. El libro de pensamiento crítico en general y de crítica a las pseudociencias y la magia, hay dos en particular. Uno se llama Fraudes Paranormales, que es una traducción horrorosa, de Flim Flam, el libro de James Randi, mago que fue el que desenmascaró en sus años a Uri Geller y a varios otros charlatanes. Está, por supuesto, de Carl Sagan, La ciencia y sus demonios. Creo que es una entrada extraordinaria al mundo de las pseudociencias y al mundo de la razón, con la enorme pasión y cariño que tenía por la razón Carl Sagan, por supuesto. Esos dos libros me parecerían fundamentales. No sé si, no lo había yo pensado, que tengo aquí la biblioteca a mano, pero por lo menos esos dos los recomiendo. Los voy a escribir por si las dudas. También habéis citado la sesión, la serie de libros de los de Vallatimo. Tuvimos aquí un taller con Eugenio Manuel Fernández, que creo que es el autor de La conspiración lunar Vallatimo. Un taller muy interesante donde iba desmontando una a una todas las falacias alrededor de las cuales se construye esa conspiración, y es un taller más que está grabado en nuestro canal de Vimeo
y también dio materiales muy concretos, muy interesantes para Cuando trabajar. fue el aniversario, por cierto, de la Luna, hubo un acontecimiento en Twitter que me llamó muchísimo la atención. Estábamos hablando de esto y un tipo decía, pero es que no fuimos a la Luna, porque si no hubiéramos vuelto. Le dije yo, es que volvimos 6 veces, una no llegamos, en el Apolo 13, pero 5 veces se volvió. Y su respuesta fue enternecedora porque te das cuenta que no lo había pensado. Dice él, por último tuit además que me mandó en la vida, dice, no sabes lo tremendamente estúpido que me acabas de hacer sentir. Gracias. Es decir, no se había puesto a pensar que claro que volvimos y volvimos 5 veces y una más estuvimos a punto de perder a 3 astronautas ahí, porque sonaba también lo de no fuimos a la Luna y sonaban también los argumentos. Ahora tenemos las fotos, por ejemplo, del Lunar Orbiter, el orbitador lunar, que se ven los sitios de los 6 alunizajes, perdón. Y bueno, hay personas que todavía ni siquiera eso lo quieren creer, pero ahí están. Bueno, además, que el argumento también era cuestionable, aunque no hubiéramos vuelto, no demostrábamos pero tampoco, claro. En realidad, insisto, más que rebatir los argumentos, algunos de ellos muy bobos, hay que pensar en los efectos reales de que eso hubiera ocurrido. Yo siempre se los anotaba. La Unión Soviética seguía paso a paso cada movimiento de todas las naves espaciales de los Estados Unidos. La carrera espacial era parte de la Guerra Fría, y si son demasiado jóvenes para recordar la Guerra Fría, estudienla. Fue horrible. Durante años vivimos con miedo que fuera el último día porque se les ocurría iniciar la guerra nuclear a soviéticos y estadounidenses. Si hubiera sido falsa y no hubiera habido transmisiones desde la Luna, los soviéticos lo habrían denunciado inmediatamente y de manera feroz, y además habrían continuado tratando de llegar a la Luna. El hecho que dijeran como la zorra y las uvas, al final no quería yo ir a la Luna, me interesa más trabajar en órbita, fue precisamente porque ya habían perdido la carrera espacial. Si tienen preguntas. Bien, esa es una buena conspiranoia de Manuel, que nos comenta Manuel Miralles. Sobre el Ártico es además muy difícil que lo haya, verás, porque el Ártico, hielo, es decir, no es un continente, no hay tierra en el Ártico, es solamente hielo. La Antártida sí es un continente, si quitas el hielo hay tierra abajo, pero el Ártico no existe. El mito de las zonas oscuras en el Ártico viene además de uno de las conspiranoias más alucinantes que tiene que ver con los nazis, que es la idea de que la Tierra es hueca. Se puede viajar a la Tierra hueca. Adentro de nuestra Tierra hay un sol y la gente vive en la superficie de adentro. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los nazis, que tenían platillos volantes, se fueron por el agujero de la Antártida, efectivamente, la Antártida, se fueron por un agujero que hay en la Antártida, que nunca nadie ha demostrado que exista, y viven en el centro de la Tierra. Y luego salen en sus platillos volantes, y esos son los platillos volantes que vemos. Todo lo que sabemos va en contra de eso. Primero que nada, obviamente, no hay ningún agujero en la Antártida. Google Earth no anda pintando, sobre todo al principio ni siquiera pintaba las caras, ahora pinta las caras porque hubo protestas y denuncias, y en Estados Unidos hubo quien demandó a Google, que está en Estados Unidos, decíamos que los demandan cuando las cosas son reales. Hay bases secretas y sitios secretos donde sí se le ha pedido a Google que no los muestre, porque va en contra de la seguridad nacional, y como Google quiere seguir participando en todos los países, los oculta o los pixeliza como se pixelan los rostros de los niños. Pero no hay nada que pueda demostrar que hay un agujero, que hay sitios verdes. Sabemos cuál es la temperatura, sabemos a qué temperatura hay plantas verdes, sabemos que esa temperatura no puede haber plantas verdes. Si alguien trajera plantas verdes capaces de sobrevivir en esas condiciones, serían los más grandes descubrimientos de la biología. ¿Por qué lo tendrías que ocultar a alguien? Lo que sabemos sobre la densidad de nuestro planeta nos dice que no puede ser hueco. Sería divertidísimo, sería francamente de coña. Pero sabemos la densidad que tiene nuestra Tierra, sabemos el peso que tiene, sabemos cuál es su composición, la composición de la corteza, del manto, del núcleo de la Tierra. Y no hay lugar para que haya. Sabemos la gravedad que tiene, y la gravedad que tiene nos dice la densidad que tiene, por supuesto.
Pero siempre es muy guay cuando te dicen nos ocultan información, porque entonces ya es ellos contra nosotros. Y podemos rebelarnos contra ellos porque son malos y nos ocultan información. La verdad es que la información cuando se oculta dura poco tiempo, los secretos duran poco en el mundo. Es una base para enfrentar las conspiraciones. Mira, la mejor organización de espionaje del mundo entero, de toda la historia, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, no pudo impedir que un empleado de tercera se les levantara con todos los secretos del mundo. ¿Ya? La mejor organización fue destruida por un señor que tenía un puesto menor en una subcontrata. Los secretos no duran. Decir que Bush era lo suficientemente inteligente para armar el 11S y que desde el año 2000 no sabemos qué fue lo que pasó y nadie ha podido demostrar, porque Bush era muy inteligente, es que francamente es un poco excesivo. Sí, Manuel, lo de las zonas verdes, fíjate cómo al razonarlo y pensar, a ver, tenemos temperaturas tales y sabemos que son las temperaturas realmente en la Antártida, la posibilidad de que existieran vegetales son pocas, lo que se ha descubierto son solamente pequeños seres que son los extremófilos, y ese sí son los grandes descubrimientos de la biología, los seres que pueden vivir en condiciones extremas de temperatura, de acidez, de azufre, etc. ¿Ese de quién es? No, Jesús Damián que nos dice si lo de no duros y sabios, conviertas en brujo, conviertas en sabio, ¿y de quién son? No los... me imagino que hablas de libros. Ya, y así, son dos franceses que son críticos de la parapsicología en concreto. Bueno, mientras van terminando las cuestiones, los que queráis salir del aula, os recuerdo que tenéis que completar los cuestionarios y nada más. Parece que Jesús también está escribiendo algo más, otro libro más. Se ve que maneja Jesús también una bibliografía amplia. ¿Cómo se ve que mis referentes principales son en inglés, porque es el idioma que hablo, y ahí están dando referencias muy interesantes, que son francesas, que yo desconocía. Pues tomamos nota, Jesús, efectivamente, para completar estas citas. Y a los que vamos terminando, nos guardamos cosa vuestra más presencia y que creo que puede serles útil tanto a ustedes, a los profesores, como a sus alumnos. Ya estoy un poco desbordado, pero en ask.fm, que es un sitio donde se hacen preguntas y respuestas, suelo responder preguntas y tengo muchos jóvenes que han estado también en mis charlas en institutos,
que me hacen preguntas de esas inquietudes que tienen, que son cosas que entiendo que no tienen por qué saberlas los profesores. Yo he dedicado 35 años a pelearme con charlatanes, pero, pero muchas veces la información es escasa, es difícil de conseguir, y la tiene uno precisamente porque lleva años perdiendo el tiempo en esto. Entonces, quizás les sea útil. Como estoy como el nocturno 1ED, en ask.fm, me pueden hacer preguntas, por favor, abiertamente, y sus alumnos me pueden buscar y hacer preguntas, solo no acepto preguntas anónimas, y a veces me tardo en responder. Ahorita tengo 57 preguntas por responder, pero a poco a todo le llego a responder. Muy bien, estupendo, pues sí, acabo de meterme en esta página y la conocía por... Sí. Las chavales la usan, si te gusta, yo escribí pero yo la he convertido en una herramienta de divulgación que ha resultado bastante útil. Pues sí, al resto del profesorado que queda por aquí, os doy ánimos para el tercera evaluación, que ya nos queda muy cortita, y como siempre os vuelvo a invitar para las actividades formativas que nos quedan en este curso y para las próximas. Muchas gracias. Lo mismo le digo a Mauricio, que hoy terminaba el segundo de sus talleres y esperamos contar con él también en futuras acciones, porque esto obviamente es una pelea un poquito desigual y este es el campo en el que debe jugarse, porque claro, la ciencia publicada en las revistas de impacto no combate todo esto, porque no es su papel. Entonces contaremos con él para futuras acciones formativas. Mauricio, muchas gracias a ti también. Voy cerrando las cositas por aquí. Ahí va la cerquita. Ya está aquí debajo. Creo que todo el mundo interesado en el PPT lo ha cogido también. Y a ti también, Mauricio. Te voy a quitar y me despido de ti. Un saludo.